Estamos con Rafael Vázquez Rodríguez y continuamos en la conversación. Yo quiero formular una inquietud. Ante esta situación del presupuesto, ¿tienen ustedes un presupuesto alternativo, Rafael? ¿Hay alguna posibilidad de encontrar otras hipótesis, otras normas para regular el modo de intervenir del Estado en la actividad económica del país? De hecho, estamos trabajando con un conjunto de parlamentarios de distintas bancadas, así como también con organizaciones de la sociedad civil, para poder formular ante el país un presupuesto alternativo al que sea formulado por el Ejecutivo, porque ya sabemos que lo que formula el Poder Ejecutivo va a seguir la pauta de los últimos años. Un presupuesto, primero, centralista, un presupuesto que no prioriza las necesidades fundamentales del país, como es educación, como es salud, como es seguridad, como es la descentralización. Y sobre esa base es que nosotros pensamos que el presupuesto no solamente es una herramienta técnica de gestión de las finanzas públicas, sino también es una decisión política de priorización de los sectores que debemos nosotros promover y proteger, empezando por los programas sociales, por los sectores más vulnerables. Ahora, con la noción clara de que el presupuesto tiene un contenido técnico, pero esencialmente es una decisión de orden político, ¿es posible en el contexto de una crisis como la que estamos enfrentando pensar en tener una posibilidad de un presupuesto mayor al que los recursos del país van a dar? Porque, como ha explicado el profesor Jiménez, si las exportaciones van a ser menos, los ingresos tributarios menores, ¿cómo se va a hacer para financiar esta actividad presupuestaria? En primer lugar, debemos cambiar las expectativas macroeconómicas, los supuestos macroeconómicos que han venido dándose. El próximo año tienen que ser absolutamente cambiado esas cifras que además ya se preveía incluso para el presupuesto del 2009, que es crecimiento al 7%, el de la inflación al 3%, cuando se les había desbordado hasta el 7%. Es decir, todos esos supuestos tienen que ajustarse en esta ocasión y con una perspectiva de crecimiento, de desarrollo a nivel nacional. Una cosa es el crecimiento, que es lo que promueve este tipo presupuestal, y lo que nosotros queremos es llevarlo a que sea un presupuesto para el desarrollo del país. Claro, ahora creo que todos estaríamos interesados en saber cómo llegan a esas cifras, porque la pregunta que se hace, por ejemplo, el profesor Matuc al llegar a Lima, es que él dice, yo encuentro una estadística en que el hambre ha crecido, pero por otro lado se dice que la pobreza se ha reducido. Entonces, Rafael, ¿cómo vamos es de repente necesario un comité, un consejo de economistas notables, estadísticos notables, para que el Poder Ejecutivo lleve sus cifras, pero se discutan, porque al parecer estas no tienen siempre la fidelidad que requiere un análisis técnico? Los mecanismos de acumulación de estadísticas que hay en el país ya se han manifestado claramente insuficientes, claramente desconcertantes por contradictorios. No olvidemos que, por ejemplo, la inflación para todo el país se mide desde Lima. Cierto. Y sabíamos bien que, por ejemplo, Moquegua terminó el año pasado con 13% de inflación. Y como Lima terminó con 7%, esa era la dimensión nacional. Es decir, cifras que nos engañan. Por ello es necesario implementar mecanismos, sistemas de información y de seguimiento del desarrollo económico del país a nivel nacional, con soporte tecnológico adecuado y, por supuesto, con las capacidades y la honestidad necesaria para darnos realmente una buena herramienta de planificación a futuro. Por ejemplo, el presupuesto de los pobres es distinto del presupuesto de los que son las clases medias o los que son afluentes. Los pobres consumen más alimentos, ¿no es cierto? Y entonces su canasta si suben los alimentos, la inflación los golpea mucho más.
cómo poder discriminar esos efectos para poder encontrar transferencias públicas que alivien, a través de programas sociales o de instrumentos diversos de distribución del ingreso, esas carencias importantes de las poblaciones más pobres, más alejadas del país. Tiene que ser un abordaje integral del tema por sectores, y esto implica un manejo de desarrollo. Hablábamos en algún momento de desarrollo integral por zonas, por cuencas o por distritos o por regiones. Y es donde nosotros, por ejemplo, pongamos un caso Apurímac, que tiene problemas enormes de salud, que tiene problemas enormes en educación, de analfabetismo, a niveles de producción francamente muy por debajo de lo requerido. Entonces, de infraestructura, de las comunicaciones, todo ello implica un abordaje integral, y en esta situación discriminada de situaciones en el Perú, no es lo mismo hacer un presupuesto y hacer los sectores priorizados, por ejemplo, en una región de la costa, que hacer un presupuesto de una región andino o amazónica. Rafael, entonces es evidente que se requiere no solo políticas agregadas macroeconómicas de orden, por ejemplo, monetario o fiscal, sino se requieren instrumentos más finos para poder intervenir en esto tan heterogéneo, tan diverso que es el Perú. Hay unos economistas que plantean que con dos instrumentos, una política fiscal y una política monetaria, salimos adelante con un instrumento presupuestal. Pero esto no es posible con la diversidad y heterogeneidad que tú estás explicando. Efectivamente, y es necesario para ello confiar en nuestras regiones, confiar en la descentralización, apostar a la descentralización en el Perú. Allí están las riquezas, ellos saben cómo son sus problemas, y ellos tienen que darnos cómo es la solución de los mismos, y no como hoy es desde los pupitres limeños se decide qué se debe hacer homogéneamente en todo el país, una política homogénea para un país tan heterogéneo. He ahí la tragedia, una de las tragedias en el devenir histórico del país. Esa es la contradicción. Muchas gracias, Rafael, y esperamos seguir debatiendo estos aspectos que son económicos, técnicos, ingenieriles y políticos, que creo que es una necesidad del país. Y falta aclarar ahí todavía una fuerte inversión en ciencia y tecnología, que si nosotros no recuperamos nuestros saberes, no sistematizamos nuestras experiencias, nos vamos por muy mal camino. En ello coincidimos con muchos sectores de poder formular un presupuesto alternativo con el soporte técnico correspondiente.